Algo de lo que no he hablado anteriormente es que la pérdida de las provincias dácicas, si bien a corto plazo permitió al imperio gestionar mejor sus recursos y fronteras en un momento de gran inestabilidad, tuvo un impacto significativo en la forma de financiarse por parte del Estado romano. Aunque los impuestos como el tributum sobre la tierra y el capitatio sobre las personas ya eran la base principal de la financiación del imperio, la pérdida de los ingresos de las minas dácicas obligó a las autoridades a aumentar la presión fiscal para compensar la falta de los recursos que aportaban esas provincias. Esto se tradujo en una carga más pesada sobre los ciudadanos, especialmente en los pequeños propietarios de tierras y los campesinos y trabajadores, lo que generó descontento social en algunas regiones. Esta pérdida, combinada con otras presiones económicas, influyó en las reformas posteriores, como las de Diocleciano a finales del siglo III. Este emperador reorganizó el sistema fiscal con la introducción de la iugatio capitatio, un sistema de impuestos más estructurado que buscaba garantizar ingresos estables, siendo un sistema, en teoría, versátil y adaptado a cada región, pues se aplicaba en función de un censo que evaluaba las tierras y la población de cada territorio, distribuyendo la carga fiscal, supuestamente, de manera más equitativa. Tras la captura de Zenobia, a finales del verano de 272, Aureliano volvió a Roma, a donde llegó a finales de año. Lo primero que hizo fue organizar la administración de las provincias orientales tras su reintegración, pues habían estado varios años bajo el control efectivo de Palmira. Sin embargo, no descuidó su gran objetivo, que no era otro que la restauración completa del imperio, por lo que también empezó a planear la campaña contra el imperio galo. Más o menos por estas fechas, Aureliano comenzó a promover el culto al sol invicto, que se convertiría en una parte central de su reinado, mandando construir un templo en la capital al poco de volver de la primera campaña contra Palmira, conocido como el Templum Solis, siendo terminado en 274 y consagrado probablemente el 25 de diciembre de ese mismo año, coincidiendo con la festividad del Natalis Solis Invicti, o sea, el nacimiento del Sol Invencible, una fecha simbólica para el culto solar, haciendo coincidir esta ceremonia muy convenientemente con la celebración de los triunfos de Aureliano sobre el Imperio de Palmira y el Imperio Galo. No está claro si hubo influencia oriental en la devoción del emperador a Sol Invicto durante su campaña contra Palmira, algo perfectamente posible, pues como ya vimos hace unos capítulos con Heliogábalo y la dinastía Severa, allí el culto a deidades solares estaba bastante extendido. Sin embargo, también podría ser que el emperador ya fuera un fiel seguidor de ese culto desde mucho antes, pues este llegó a Roma en algún momento del siglo II, y a raíz de sus victorias contra bárbaros y Palmira, tuviera el impulso necesario para priorizar el culto al sol como una deidad suprema, invencible y protectora del imperio, asociada con el poder imperial y la victoria militar. Además, Sol Invicto, como deidad sincrética que integraba elementos tanto romanos como orientales, podía ser venerado a todo lo ancho del imperio sin que nadie lo sintiese como un dios foráneo. Algunas fuentes modernas sugieren que el culto al Sol Invicto influyó en el cristianismo, especialmente en la iconografía solar, como sería el halo alrededor de Cristo, típico de las representaciones de Sol Invicto, y también en la fecha escogida por el cristianismo para celebrar la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús, y que sustituyó al nacimiento del Sol Invencible, que era la festividad que se celebraba ese día. Que Aureliano promoviese el culto a Sol Invicto hizo que autores cristianos posteriores, como Lactancio o Eusebio de Cesarea, ambos a principios del siglo IV, propagasen el bulo de que, justo antes de morir, pretendía volver a perseguir a los cristianos. La realidad es que el emperador toleró sin mayores problemas a estos, y de hecho, mientras se encontraba en Antioquía, en la campaña contra Palmira, una delegación de cristianos de la provincia solicitaron al emperador que interviniese en una disputa entre el obispo de Samosata y su comunidad, lo que hizo sin problemas, reconociendo de paso la autoridad de los obispos de Italia, en quienes delegó el asunto. No se puede obviar el hecho de que su decisión, muy probablemente, no estuviera motivada por un interés teológico ni de aceptación del cristianismo como una religión importante, sino más bien por el deseo de mantener el orden en Antioquía, una ciudad estratégica recién reconquistada y que era muy importante para la fase final de la campaña contra Palmira.
Especular con lo que habría ocurrido tras la reunificación del imperio, con un Aureliano en su apogeo de poder y popularidad, es absurdo. Pero es lo que hicieron esos y otros autores cristianos posteriores, al conjeturar con una supuesta persecución planeada por el emperador, y que, gracias a que Dios propició su asesinato, salvó a los cristianos de sufrirla. Y con esta absurdidad, Aureliano ha terminado siendo un emperador hostil al cristianismo. Pero no nos adelantemos, que aún falta mucho para saber si Dios tuvo algo que ver o no con el triste final del emperador. Volviendo al día a día de Aureliano, mientras el emperador se encontraba en Roma planeando la campaña contra el imperio galo e implementando sus reformas y promoviendo el nuevo culto, le llegó la noticia de que Palmira se había rebelado de nuevo gracias al gobernador de Siria, un tal Marcelino, a quien habían propuesto elevar a emperador y que ganó tiempo mientras avisaba a Aureliano. Las facciones que promovían la rebelión se cansaron de esperar la respuesta del gobernador, y entonces elevaron a Septimio Antíoco a nuevo emperador de Palmira. Hoy día no está claro qué tipo de relación tenían este usurpador con los capturados Babalato y Zenobia, pero se cree que podían tener algún tipo de parentesco familiar. Recibió el apoyo de facciones locales descontentas con la reintegración al dominio romano y la pérdida de autonomía. Al mismo tiempo, en Alejandría, un tal Firmo lideró una rebelión menor. La noticia de la revuelta en Palmira probablemente llegó a Roma a principios de la primavera. Aureliano habría partido hacia el este entre marzo y abril, utilizando las rutas marítimas y terrestres del Mediterráneo oriental, posiblemente pasando por Constantinopla y Antioquía, llegando a Oriente Próximo a finales de mayo y a Palmira a principios de junio, donde el ejército de Aureliano aplastó la rebelión con facilidad. Palmira esta vez sí fue saqueada. Las murallas fueron parcialmente destruidas y su importancia como centro político y comercial quedó drásticamente reducida. Septimio Antíoco, según las fuentes, fue capturado, y no está claro si fue ajusticiado o, como en el caso de Babalato, el hijo de Zenobia, recompensado con algún cargo en la administración romana. Esta rebelión marcó el fin definitivo del imperio de Palmira como entidad independiente y consolidó el control romano sobre la región. La revuelta de Firmo en Alejandría fue sofocada poco después, posiblemente en julio o agosto. Desde allí, Aureliano aprovechó su magnífico puerto para volver a Europa con la totalidad de sus fuerzas. A su vuelta de las provincias orientales, Aureliano aprovechó para lidiar con las incursiones en la frontera danubiana, en las provincias de Dacia y Mesia. Allí, los carpos, no contentos con haber ocupado las antiguas provincias romanas de las Dacias, habían aprovechado la movilización de vexilaciones de esa frontera para apoyar las campañas del emperador, para penetrar en el imperio y hacer de las suyas. Eran asaltos llevados a cabo por grupos muy móviles, de unos miles de guerreros, lo que dificultaba a las tropas de la frontera el poder hacer frente a sus correrías. Por suerte, Aureliano llegó a la zona y fue derrotando a los distintos grupos sin muchos problemas. Además, como muchos otros antes que él, reasentó a varios miles de prisioneros como colonos en las provincias imperiales. Por su victoria recibió el título de Cárpico Máximo. La rápida respuesta de Aureliano a estas revueltas demuestra su capacidad militar y le granjeó la admiración y el respeto de las élites romanas a su vuelta a la capital. El emperador no descuidó sus deberes como líder político, lo cual dice mucho de él, pues a pesar de las dos campañas en Palmira, su paso por el Danubio y la preparación de la conquista del Imperio Galo, Aureliano siguió implementando reformas económicas y administrativas para estabilizar el Imperio Romano. Aunque la introducción de los nuevos antoninianos fue durante su primer año de mandato, en el 273 ya había una buena cantidad de moneda nueva circulando por el imperio, y aunque tuvo un impacto limitado a corto plazo, sentó las bases para la recuperación económica bajo Diocleciano. El emperador reorganizó las fuerzas militares en el norte de Italia y las provincias danubianas, como Panonia y Mesia, a principios del otoño de 273, asegurando que las fronteras no quedaran desguarnecidas mientras sacaba destacamentos para la campaña contra los rebeldes galos. Hacia finales del otoño, en las inmediaciones de Milán, había reunido a la totalidad de las fuerzas que iban a participar en el ataque al Imperio Galo. Es muy probable que Tétrico, el emperador del Imperio Galo, conociera los planes de Aureliano de reconquistar sus dominios. Algunas fuentes sugieren que intentó negociar con el Augusto romano durante ese año, tratando de evitar el ataque. Tétrico I, como ha pasado a la historia, fue el sucesor de Victorino. Este, que había sucedido a Póstumo, fue asesinado en Colonia, probablemente a principios del 271, debido, según las fuentes, a que intentó seducir a la esposa de uno de sus oficiales, lo que provocó una conspiración que resultó en su muerte.
Tétrico, como ya hicieran otros emperadores antes que él, nombró César a su hijo, conocido como Tétrico II, buscando con ello no solo crear un linaje real, sino también tener a su lado a alguien de su plena confianza, pues el imperio galo comenzaba a tener su propia crisis del siglo III, con rebeliones internas. A eso hay que sumar la presión de las tribus germánicas en el Rin. Solo la crisis de la segunda revuelta de Palmira evitó que Aureliano atacase antes al cada vez más debilitado imperio galo. Pero a principios de 274 partió desde Milán, listo para reintegrar al verdadero imperio romano las provincias galas y britanas. Aureliano buscaba un enfrentamiento decisivo, aunque Tétrico, consciente de la superioridad militar del emperador romano y de la debilidad de sus propias fuerzas, justo deseaba lo contrario, consiguiendo evitar el embate durante unos meses. Sin embargo, las tropas bajo su mando, más numerosas que las del ejército de Aureliano, aunque de mucha peor calidad, presionaron para presentar batalla, confiando en que la superioridad numérica sería el factor decisivo, por lo que Tétrico, muy a su pesar, se vio obligado a partir de su capital, Treveris, hacia las fuerzas de Aureliano, encontrándose ambos ejércitos en los campos cataláunicos, los mismos que, en un par de siglos, pasarían a la historia por ser el lugar donde el Imperio Romano de Occidente venció a Atila. El enfrentamiento entre ambas fuerzas tuvo lugar a principios del verano, probablemente a finales de junio. Según algunas fuentes antiguas, como Aurelio Víctor, Eutropio o la Historia Augusta, Tétrico habría negociado en secreto con Aureliano antes de la batalla, ofreciendo su rendición a cambio de clemencia. Sin embargo, historiadores modernos consideran que esta narrativa pudo ser propaganda de Aureliano para justificar la victoria y desacreditar a Tétrico como emperador de las provincias galas. Sea como sea, hubo una batalla, en la que el ejército de Aureliano, mejor entrenado y liderado, masacró a las legiones galas. Según las fuentes históricas, los galos tuvieron 50.000 muertos y heridos, mientras las bajas entre las filas de Aureliano no llegaron a 6.000, entre muertos y heridos. Es muy probable que estas cifras sean exageraciones, pero la realidad es que la batalla fue tan sangrienta que debilitó significativamente la defensa del Rin, dejando la frontera vulnerable a invasiones posteriores de francos y alamanes. Y siendo Aureliano un excelente militar, de haber sabido que Tétrico tenía intención de rendirse, es muy improbable que hubiera presentado batalla, evitando perder valiosos soldados. La victoria romana puso fin al Imperio Galo tras 14 años de secesión. Las provincias galas fueron reincorporadas al Imperio Romano. Al igual que con Zenobia, Aureliano no ajustició a Tétrico. De hecho, ambos cautivos desfilaron durante su triunfo a finales de 274, como muestra de sus victorias, coincidiendo con la consagración del templo a Sol Invicto en la capital, lo que claramente era asociar al emperador y su éxito con la deidad. Tras esto, Tétrico fue nombrado gobernador de una región al sur de la península italiana, y a su hijo le otorgó un puesto en el Senado. Por su parte, Zenobia vivió el resto de sus días en una villa cerca de Tívoli, posiblemente casada con un senador romano, mientras que el destino de Babalato es menos claro, pero es muy probable que también recibiese un trato indulgente. Esta clemencia ayudó a pacificar las provincias galas y britanas, donde, a diferencia del caso de Palmira, la vuelta al imperio ya fue permanente y sin nuevos sobresaltos. Tras devolver al imperio las provincias occidentales, Aureliano recibió el título de restaurador del mundo, con razón, pues el imperio romano volvía a ser el anterior a la escisión de Póstumo y los tejemanejes de Palmira, y el futuro del imperio y del emperador parecía brillante y lleno de promesas. A principios de 275, el emperador comenzó a preparar su siguiente campaña, esta vez contra el imperio sasánida. Planificó las rutas de desplazamiento y los transportes necesarios para las tropas y los suministros requeridos para adentrarse en territorio persa, haciéndolo todo con esmero y a conciencia. Como hemos visto, Aureliano era un militar muy capaz y, por lo que parece, muy exigente, tanto consigo mismo como con sus subordinados. Y esta fue la razón de su caída. Todo sucedió en Cenofrurio, la actual Chorlú, cerca del estrecho del Bósforo, en septiembre u octubre del 275. La conjura fue instigada por un engaño de Eros, un secretario de Aureliano. La historia augusta relata que éste, temiendo ser castigado por el emperador, no se sabe si por corrupto o por haber cometido algún error administrativo grave, falsificó una lista de oficiales y miembros de la Guardia Pretoriana que supuestamente serían ejecutados por el emperador por corruptos o por incapaces. Esta lista falsa generó pánico entre los militares, quienes, creyendo que sus vidas estaban en peligro, decidieron actuar primero. Aunque el engaño de Eros fue el catalizador, la severidad de Aureliano jugó un papel crucial, pues el emperador era conocido por su disciplina estricta y su intolerancia hacia la corrupción.
Esto hizo que el emperador se ganara enemigos entre las élites militares y administrativas del imperio. El apodo que se ganó de sus tropas, Manus ad ferrum, que significaría algo así como mano en la espada, hacía referencia a la disciplina de hierro impuesta en el ejército a su mando, así como su tendencia a resolver los errores graves y la incompetencia aplicando un castigo severo. Esto, lejos de ser negativo, demostró que era la forma correcta de hacer las cosas en ese momento, donde el imperio necesitaba mano dura para empezar a enderezar su rumbo y salir de la larga crisis en la que la corrupción y la ineptitud, unidas en perversa complacencia, lo habían llevado. Y aunque en este caso todo se debió a un engaño del verdadero corrupto, los que creyeron estar en la lista negra, tuvieran motivos o no para aceptar la palabra de Eros, no tuvieron dudas de cuál sería su destino. Así que aprovechando un momento en el que el emperador se estaba bañando, lo asesinaron.